Bien, Photoshop se abre de esta manera, ¿no? De esta manera. El- en las versiones nuevas, se puede decir, en las versiones nuevas, voy a, la otra semana más o menos voy a instalar, ya lo he instalado, lo que pasa es que es un programa bastante pesado el Photoshop nuevo, ese sí es el más pesado. De todas maneras, por lo menos eh, para conocer algunas el entorno gráfico del nuevo Photoshop, ¿no? Pero el 99% es igual, lo mismo. Para empezar un documento en Photoshop, bueno, en Photoshop lo que tú vas a aprender es a crear diseños basados en la imagen, ya no en el dibujo, en el trazo, ¿no? El Corel y el Illustrator son herramientas o programas que nos permiten crear diseños basados en el trazo, en el dibujo para la imprenta, o también se puede convertir a imagen, ¿no? Pero normalmente todo es para imprimir. En el caso de Photoshop también se puede imprimir, pero su trabajo en sí mayormente es para subirlos a las redes o a las páginas web, ¿no? Entonces se puede hacer diseño, se puede retocar las fotos, hacer fotomontaje, efectos visuales con las imágenes, todo lo que tenga que ver con la fotografía. Eso es lo que es Photoshop, ¿no? Entonces, para empezar un trabajo, por ejemplo, vamos a archivo, nuevo. A esto, al espacio de trabajo que tiene Photoshop se le llama lienzo. Entonces, cuando yo te diga o tú escuches, vamos a crear un lienzo nuevo, es porque vamos a crear un archivo nuevo, ¿no? Esta ventanita es conocida, vamos a colocarle ahí un nombre, por ejemplo, práctica 1. Y acá se coloca su tamaño. En las versiones nuevas, por defecto, hay tamaños ya definidos, ¿ya? Acá, si tú quieres eh, tamaños, acá dice ¿no? Predefinir, tamaños por defecto de Photoshop, eh, papel de Estados Unidos, ahí es donde encontramos carta, leal, tabloide, ¿no? Sí. Que normalmente el Photoshop no es para imprimir, y es por eso que no tiene esos tamaños, pero en las versiones nuevas sí tiene ya, ¿no? Papel internacional, ahí está, 4 mira, a 4, a 6. Ella tiene las medidas exactas, ya ven. Y la resolución por defecto es 300, porque la vez pasada les dije también que 300 píxeles por pulgada de resolución es para imprimir, ¿no? Para la fotografía, web, en web, por ejemplo, la resolución es más baja porque es para subirlo a la web. Entonces no necesita una buena resolución, una resolución alta. Y así, en la nueva versión también uno puede escoger para qué tipo de trabajo vas a hacer en Photoshop. Vamos a dejarle un tamaño acá, por defecto de Photoshop y vamos a escoger en píxeles. Normalmente vamos a trabajar en píxeles y en algunos ejercicios vamos a hacerlo con centímetros. Pero acá hay una gran variedad de medidas. Píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas, columnas, ¿no? Entonces vamos a hacer con píxeles y voy a colocar acá 800 píxeles por 600 píxeles. Ese es el tamaño de mi lienzo. Eh, y la resolución es píxeles por pulgada, se trabaja normalmente, pero también hay píxeles por centímetro. Si queremos para la web, es 72 es lo adecuado. Y si queremos para imprimir es 300 píxeles por pulgada, ¿no? En este caso vamos a colocarle 150. El modo de color siempre aquí en Photoshop se trabaja con RGB, en el caso de Illustrator o CorelDRAW es MYK. RGB es los tres colores básicos que es rojo, green es verde y azul,
¿no? Blue. Esos son los tres colores básicos. De esos tres colores salen todos los colores, como se dice, ¿no? Y acá se escoge el fondo. ¿Qué color va a tener el fondo tu lienzo? ¿De color blanco, color del fondo o transparente? Vamos a decirle blanco. Y el resto se deja como está. Ok. Y ese es el área de trabajo, ¿no? Ese es el área de trabajo. A eso se le llama lienzo. ¿Y por qué se le llama lienzo? Porque el lienzo es un material de trabajo del pintor, ¿no? Que em, es una tela preparada para que haga su pintura, pues, ¿no? Su obra. A eso se le llama lienzo, miren. Lienzo. Imágenes de lienzo. Es una tela. Este es un lienzo. Es por eso que el, el área de trabajo de Photoshop se llama lienzo, porque podemos hacer pinturas también, ¿no? Podemos hacer pinturas. Por eso se llama lienzo. Entonces, este lienzo, vamos a aprender primero a modificarle el tamaño, si uno desea cambiarle el tamaño del lienzo en el momento, después, de repente. Vamos acá, imagen, tamaño del lienzo, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos viendo primero. ¿Cómo cambiar el tamaño del lienzo? Imagen, tamaño del lienzo. Ahí está. Y aquí puedes cambiar la unidad de medida también. Por ejemplo, voy a regresar a píxeles y ahí sale, ¿no? 800 por 600. Si tú quieres cambiarle el lienzo, vamos a aumentarle, por ejemplo, un poquito hacia arriba. Eso sería altura. Por ejemplo, voy a aumentarle a 800 de altura. Y acá abajo en el ancla, tú indicas si va a aumentar para qué lado. Por ejemplo, si yo quisiera que aumente solo hasta la parte de arriba, entonces desactivas esta opción, este botoncito y dejas las flechitas hacia arriba. Y acá, de donde dice color de extensión de lienzo, ahí tú puedes escoger qué color quieres que aumente. Voy a dejarlo blanco por ahora. Esto también lo vamos a practicar en algunos ejercicios de retoque fotográfico. ¿Ok? Y miren, ya aumentó el lienzo hacia arriba en realidad. Ya aumentó su tamaño. También lo podemos modificar de tamaño. Voy a repetir vuelta, ¿no? Vamos a regresarlo a su tamaño. A ver. Imagen, tamaño de lienzo. Píxeles. Altura, 600 lo regresamos. Hacia abajo, pues, ¿no? Así. Esto no se nota mucho. Pues, si de repente tú dirás, sí es lo mismo, ¿no? Es lo mismo porque no tiene nada, ¿no? Si tuviera o fuera una imagen, sí, este, se vería el cambio, ¿no? Pero acá tú ya sabes, tú apuntas a dónde quieres que aumente ese tamaño que estás cambiando. Puede ser así también cuando trabajas en anchura, mira, ¿ya? Ok, vamos a ver. Allá. Ok, dice el nuevo tamaño del lienzo más pequeño que el cielo se recortará. Continuar. Ya está. Regresó el tamaño. Bien, jóvenes. Entonces ahí tenemos el tamaño del lienzo. La otra forma de cambiar tamaño a un lienzo también es utilizando esta herramienta de recorte. Esta herramienta de recorte acá, mira. Recortar. Este es igual como la aplicación de un celular, ¿no? También tiene recortar imagen. Entonces, Photoshop lo ha tenido desde su primera versión. Es una herramienta que te permite recortar así mediante
una forma rectangular y presionamos Enter. Y listo. De esta manera lo puedes hacer rápido, pero no sabes a qué medida. Tendrías que irte acá a imagen, tamaño del lienzo, y ahí ver la medida que quedó. Píxeles. Ahí está, ¿no? Esa es la medida que quedó. La anchura modificada. ¿Bien? Ese es el lienzo. Ese es el lienzo. Es el área de trabajo que nosotros tenemos para poder hacer algo acá en Photoshop. Em, voy a crear uno nuevo, voy a cerrar este. Y ahora voy a abrir una imagen. En Photoshop las imágenes se abren como si fuera un archivo propio de Photoshop o también se pueden colocar dentro o encima de un lienzo. ¿Ya? Voy a abrir una imagen para aprender también a cambiarle tamaño o de repente girarlo, rotarlo, eso es lo básico que hay que saber acá. Vamos a abrir la imagen. Por acá tengo imágenes. A ver. Acá tengo imágenes, ahí está. Ok, así sale una imagen en Photoshop, ¿no? Cuando tú lo abres así también lo puedes trabajar como fondo de tu diseño, ¿no? También se pueden colocar imágenes en tu diseño. De repente tú empezaste con un lienzo y vas colocando imágenes, ya lo vamos a hacer. Esta es una imagen que se ha abierto y en Photoshop se abre como si fuera un archivo de Photoshop, pero sigue siendo una imagen, ¿no? Entonces tú puedes en Photoshop abrir imágenes, abrir, pero también se pueden colocar. Pero colocar solo se utiliza cuando ya tienes un lienzo para poderlos colocar, así como Illustrator, ¿no? Colocar la imagen, en Corel importar la imagen. Acá en Photoshop se pueden abrir para poder trabajar con esa imagen. De repente quiero seleccionar, quiero recortar o quiero trabajarla como fondo del diseño. Se abre la imagen. ¿Cómo cambiar el tamaño de una imagen? También acá en el menú imagen, tamaño de imagen. Ahí está. Y acá vemos el tamaño en sí de la imagen. Y acá es donde yo puedo cambiar el tamaño. Tiene también diferentes medidas. Una de ellas también es el porcentaje. Bueno, si tú sabes las medidas, puedes trabajar con centímetros y ahí bajas la medida, ¿no? O puedes trabajar con píxeles, porcentaje, centímetros, acá no hay píxeles, ¿no? Es por eso que acá en esta área se trabaja con porcentajes, ¿no? Acá sí se puede cambiar, modificar. Si tú quieres cambiarlo a píxeles, acá puedes modificarlo, ¿no? A ver, acá por ejemplo en porcentajes trabaja de esta manera, es de 100, 100, ¿no? Yo quisiera bajarle el tamaño a la imagen gradual. Es que tiene que ser gradual también. Entonces yo le digo acá 50. Y acá automáticamente baja, mira. ¿Qué cosa significa 50? Que lo voy a bajar a la mitad de tamaño. ¿Ya? Normalmente 100. Así, ese es su tamaño. Pero si yo lo bajo a 50, 80, o si quieres aumentarle de tamaño, podrías colocar 150, por ejemplo. Aumentó de tamaño la imagen. Su resolución de la imagen de 72. ¿Ya? Normalmente las imágenes no se deben aumentar de tamaño porque si yo lo aumento de tamaño se va a pixelear o va a bajar su calidad. Eh, pero si lo bajamos de tamaño, sí, no va a perder calidad porque estás bajándole de tamaño, no subiéndole. Cuando se sube es donde baja la calidad, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a bajar 50 y ahora yo, para que te des cuenta si bajó de tamaño o no, miren, voy a un ratito a cancelar.
Acá abajo se ve el tamaño del zoom de la imagen. Ahorita está en el 100%, ¿no? Ese es el 100% de la imagen. O sea, ese es el tamaño real de la imagen. El zoom acá también se baja igual como Illustrator al ruedita del mouse, control más, control menos, o también encontramos la herramienta zoom, que es este de acá. Esta es la herramienta zoom, esta es la herramienta mano. ¿Verdad? Zoom, mano, zoom, mano. Aquí dice ajustar la pantalla, rellenar pantalla, tamaño de impresión, píxeles reales. Cuando activas la herramienta zoom. Ese es el tamaño real, mira, 100. 100 es el tamaño real. ¿Ya? Ahí tú te puedes guiar, este es su tamaño real de la imagen. Si lo bajas al 50%, así, voy a bajarlo al 50. Vos puedes escribir acá, 50. Ahí está, así se va a ver, si es que lo bajo, ahorita le cambio de tamaño a la mitad, así se va a ver el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces, tú en el zoom te puedes guiar más o menos en qué tamaño va a quedar la imagen si le cambiamos de tamaño. Por ejemplo, como vuelvo a repetir, si yo lo bajo al 100%, al 50%, este es zoom, ¿no? Solamente es para guiarme. Si yo en el tamaño le bajo por porcentaje, le bajo a la mitad, significa que se va a ver así. Se va a ver así, ¿no? O sea, acá se va a ver al 100% de zoom, así, de este tamaño. Vamos a ver. Voy a dejarlo acá al 100%. Este es el zoom, ¿no? Este no tiene que ver nada con el tamaño, simplemente es el zoom para guiarnos. El zoom del Photoshop. A ver, imagen, tamaño de imagen. Porcentaje, 50. Lo estoy reduciendo a la mitad, ok. Ahí está, ¿ves? Lo que te dije, ya cambió el tamaño. ¿Y cómo me di cuenta que ha cambiado? Porque el zoom está al 100% y está de este tamañito. Ha bajado de tamaño. Hace un momento la imagen era más grande en el zoom 100%. Zoom 100% es el tamaño real de la imagen, ¿no? Ya lo cambié de tamaño la imagen. No se recomienda subir. Por ejemplo, yo voy a imagen, tamaño de imagen. También se puede subir de tamaño. Voy a ponerle porcentaje y lo voy a subir al doble. O 150 más. 150 así. Ok. Ese es su tamaño real. Pero ahora tú te das cuenta cómo va perdiendo calidad. Mira, ya no se ve bien como empezó. ¿No? Eso es cambiar de tamaño en la imagen. Normalmente se reducen los tamaños para poderlo llevar con medida a otro programa. A Corel, a Illustrator o a la página web que estés diseñando. Eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces ya sabemos cambiar el tamaño. También hay opciones como por ejemplo rotar la imagen al 180, al 90, al 90, bueno, 90C hacia la derecha, 90C hacia la izquierda. Voltear horizontal o verticalmente la imagen también, ¿ya? Esto también ya vamos a usar. Por ejemplo, 180, ahí está, ¿no? Voy a regresarlo. Puedo voltearlo verticalmente. Ahí está. Y así. Podemos girar la imagen como en cualquier aplicación hoy en día de un celular también, ¿no? Que nos permite rotarlo, girarlo, voltearlo. Bien, jóvenes. En la resolución cuando uno, esto de acá, por ejemplo, imágenes, tamaño de imagen, vemos acá una resolución, esto. La resolución en Photoshop es muy importante también. Es la cantidad de puntos o cuadros de color que conforman la imagen con una medida. Por ejemplo, te dice 72 píxeles por pulgada, es PPP, píxeles por pulgada, 72. Significa que hay 72 cuadritos por una pulgada, 72 cuadros de color por una pulgada. Y esos cuadros de color se llaman píxeles. Y lo podemos observar aumentando el zoom acá, miren. Voy a la herramienta zoom y voy a hacer clic. Ahí está. Y vamos viendo ya, miren, si tú te fijas, acá hay una especie se van viendo unos cuadritos acá en el filo de la imagen de este. Eso ya se están notando los píxeles.
Vamos a hacer clic nuevamente, más se notan los píxeles, miren. A eso se le llama pixelear la imagen. Pixelear es cuando ya se notan los puntos de color que conforman la imagen. Porque la imagen está conformada por puntos de color, sino que a simple vista no se notan. Hay que aumentar zoom para poderlos ver bien. Miren, ahí vamos viendo cómo se ven los píxeles. Si tú te das cuenta, son puntos de color que conforman la figura o la imagen. Ahí se ve más clarito. Ahí se ve más. A eso se le llama píxeles, joven. Los píxeles. Esos son los colores que conforman la imagen. ¿No? Entonces, cuando hablamos de resolución, son 72. Por ejemplo, dicen 72 píxeles por pulgada. Es porque hay 72 cuadritos por la medida de pulgada. Si te dicen 100 píxeles por pulgada, es porque si hay 100 cuadritos de color por esa medida de la pulgada. Y así, 300 píxeles por pulgada, son 300 cuadritos por pulgada, o sea, tiene más color, más color. Cuando más resolución, tiene más color y la imagen también es más pesada, pesa más. ¿No? Vamos a bajar el zoom, acá, con Alt, clic, 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 presionando Alt y ya está. O acá, ¿no? Tamaño de impresión o píxeles reales. Bueno, eso es la imagen, jóvenes, en Photoshop. ¿Ya? Esa es la imagen en Photoshop. Podemos reducirlo, voltearlo, ver sus píxeles. Podemos trabajarlo como fondo del diseño o en todo caso también podemos colocarlo la imagen. Ya vimos el zoom. El zoom es algo que tú ya sabes. En Photoshop también presionando Alt, aumentas o disminuyes con la ruedita del mouse. La ruedita del mouse. ¿Ya? Eso tú ya sabes. Ya. Bien, voy a cerrar esta imagen y vamos a trabajar con otro lienzo para aprender a dar los diferentes colores o de relleno que tiene el Photoshop, ¿no? Archivo, nuevo, voy a hacerlo igual, 800 por 600 píxeles, con 150 píxeles por pulgada, blanco. Ahí está. El Photoshop tiene también igual rellenos, ¿no? Una herramienta de relleno, que es este de acá. Y tiene también un degradado y tiene lo que es un patrón, motivo se llama acá en Photoshop, y un motivo. ¿Ya? Tiene un color de relleno, que es un color uniforme, podemos darle un degradado o un motivo. O también podemos rellenarlo con una imagen, ¿no? Colocar la imagen o en todo caso abrir la imagen para que trabaje como fondo. Ahora, en Photoshop se tiene que tener más en claro lo que son las capas, ¿no? Las capas. En Corel y en Illustrator no se toma en cuenta mucho porque es más automático las capas, ya, y como no se, ¿cómo se puede decir? Como solo se coloca, automáticamente se crea la capa. Pero en Photoshop hay herramientas en las cuales no hace automáticamente la capa y hay que usar nosotros o hacer nosotros mismos. Hay herramientas que sí generan su propia capa, que ya no es necesario nosotros hacerlo. ¿Y por qué capas? Las capas en sí, en todos los programas de diseño, es para trabajar de forma ordenada, por capa o se puede decir por partes, el diseño, ¿no? Es como en Corel o en Illustrator, tú vas dibujando un elipse, otro elipse, una estrella. Todos esos objetos están en capas. Y al final tú lo agrupas para que todo sea uno solo. Es como unir las capas, ¿no? Solo que no se entra ese panel de capas. Pero acá sí, por defecto hay un panel acá llamado capas. Y este es el fondo, el lienzo es el fondo, o si es que abres una imagen, mira, voy a abrir una imagen nuevamente. También está como fondo, mira, el lienzo es un fondo y la imagen también se trabaja como fondo.
¿verdad? Por eso le decía, podemos usar un lienzo para iniciar un diseño o una imagen para también iniciar un diseño. Vamos a ahora a ver lo que es el lienzo. Entonces, mira, si yo agarro, me dicen, ¿sabes qué? Dale un color a tu lienzo. Eh, entonces, la herramienta para dar color de relleno, se puede decir, es esta herramienta, este bote de pintura. Se llama herramienta bote de pintura. Tú le haces clic y acá esta herramienta trabaja con el color frontal. Estos dos colores, el rojo, por ejemplo, que está ahorita por defecto, es así, negro y blanco. El negro se llama frontal y el blanco se llama de fondo. Frontal, fondo. ¿Ya? El color negro que está acá se llama frontal, así se llama en la herramienta, color frontal. Ahí está, configurar color frontal y acá se llama configurar color de fondo. Este botoncito de aquí es color por defecto. Siempre si tú presionas acá dice color frontal de fondo por defecto. Y esta flechita en curva es para cambiar de color. Dice conmutar color frontal y de fondo, o sea, cambiarlo. Cambiarlo, ¿ya? Eso, todas las versiones lo tienen también estos botoncitos. Entonces, yo cuando activo el bote de pintura, lo primero que tengo que hacer es escoger un color acá. Acá se trabaja mayormente con frontal fondo. Muy poco se trabaja con los paneles de color, pero también hay acá, ¿verdad? Acá también hay muestras. También escoges uno, ya está. Mira, el color de fondo ya cambió. Perdón, el frontal. Vas escogiendo así. También puedes trabajar acá, ¿ya? Sí, o acá en color, así. Igual que Illustrator, pues, ¿no? Que también tiene esta forma de trabajo. Acá se le puede colocar el código de color RGB. Luego acá tú mismo buscar el color. O, en todo caso, ¿ya? Irte acá a hacer clic y aparece este panel que tú ya conoces también, pues. Ya conoces, ¿no? Esta es la gama. Y este es el color que tú debes escoger haciendo clic. Puedes arrastrar y viendo los colores como se muestra acá, ¿no? Eso ya has usado en otros programas. Ok, para escoger el color y le haces clic. Mira, si yo le hago clic, el color se adhiere al fondo. ¿Está? Y ya no puedo moverlo, ni tampoco esto ya no se puede mover. No me deja porque se ha adherido al fondo, pertenece al fondo ya. ¿Va? Si yo quisiera cambiar de color, voy a tener que escoger nuevamente el bote de pintura, escoger otro color y hacerle clic. Ya está. Y se adhiere al fondo. Bueno, en el caso del fondo no hay ningún problema. En el caso del fondo no hay ningún problema. ¿Ya? Pero si quisiéramos quitarle este fondo, quisiéramos quitarle, ya no vamos a poder porque está adherido al lienzo. ¿Ya? Entonces, se recomienda hacer esto por capas. Mejor. ¿Ya? Se recomienda por capas. Entonces, voy a hacerlo por capas. ¿Ah? Si queremos retroceder, eliminar las acciones en Photoshop, el control Z funciona, pero una vez. Si tú sigues presionando, ya no funciona. Mira, más bien regresa al anterior. Control Alt Z, si regresa. Control, perdón, sí, Control Alt Z, si retrocede muchas veces. Repito, Control Z retrocede solo una vez. Y Control Alt Z retrocede muchas veces. Eso es para deshacer, no retroceder. Bien, entonces he retrocedido para que el lienzo esté blanco. Entonces, miren, se recomienda trabajar por capa para darle color al lienzo o darle diferentes colores y luego escoger uno. Esa es cómo trabaja Photoshop, ¿ya? Por ejemplo, para crear una capa, me voy acá al menú capa, por eso que acá sale capa, menú, porque se utiliza.
nueva capa. Este es el método abreviado, Shift Control N. Y ahí colocamos, por ejemplo, fondo 1 o color 1 vamos a colocar. Color 1. ¿Ok? Y ahí aparece una capa. Esta capa es transparente, tú no lo vas a ver. Solo se ve cuando ya le aplicas a algo, le das el color, ¿no? En este caso. Entonces, le haces clic y ya tiene color, pero no le ha afectado el fondo. El fondo sigue estando en blanco o protegido. Esto lo vamos a entender más con, ahorita lo voy a explicar también en una imagen, ¿ya? Pero ese es el orden que debemos trabajar acá en Photoshop. Ahora, ¿por qué capa? Porque yo puedo moverlo, mire, este fondo yo lo puedo mover ahorita, porque es capa. Hace un momento, como lo pinté en el fondo, no lo podía mover, porque ya se adherió al fondo, ¿no? Es como que tú tengas una cartulina y pintes con tus, vamos a, témperas, pintes directamente en la cartulina. Ese color ya no lo vas a poder sacar porque está adherido a la cartulina. Pero ¿qué pasa si tú colocas una lámina de plástico en ¿no? Encima y ahí pintas? ¿Qué va a suceder? Que tú esa lámina puedes quitarla y la cartulina sigue estando limpia. Es algo así parecido la capa. ¿Verdad? Es una lámina transparente que protege eh, y lo que hagas ahí no va a hacer efecto al fondo. ¿Ya? Entonces uno puede ya moverlo, acomodarlo, eliminarlo. ¿Cómo elimino una capa? Clic derecho, eliminar capa. Sí, le dices. Ya está. Y el fondo sigue estando protegido. ¿Ya? Esto se ve mejor en una imagen, por ejemplo. Voy a ir a una imagen a explicarte acá, por ejemplo. ¿No? Mira, si yo pinto directamente, voy a agarrar mi bote de pintura. Hay que saber que para pintar se utiliza el bote de pintura, ¿no? Bote de pintura que está acá. Y yo lo pinto. Mira lo que sucede. Se adhiere a la imagen. Estamos malogrando la imagen, ¿no? Y si quisieras borrarlo, acá se va a notar más todavía el uso de la importancia de la capa. Si yo quisiera borrarlo, voy a la herramienta borrador que tenemos acá, ¿no? Y lo quisiera borrar, mira lo que sucede, voy malogrando la imagen, ¿ves? Estoy malogrando mi imagen. Acá se nota más cuando no se trabaja con la capa. Acá no se notaba mucho porque era un lienzo blanco, ¿no? Podríamos inclusive hasta borrarlo y ya hubiera quedado bien. Pero en el caso de si tienes un diseño ya creado o un fondo, una imagen, esto ya es un desorden total. Entonces aquí sí es bueno trabajar con capas. Por ejemplo, ¿no? Voy a darle un fondo a este fondo imagen, voy a darle un fondo verde. Entonces me voy a capa, nueva capa. Y ahí voy a colocarle color 1 también, así. Y en esta capa, mira, ya apareció. Le doy el color. Bote de pintura. Clip. Ya está. Miren, acá está. Se ve verde, pero el fondo sigue estando acá. Entonces, las propiedades de la capa son muy importantes. Una de ellas es ocultar. Mira, lo puedo ocultar. Acá digo fondo negro, perdón, verde, pero acá lo puedo ocultar y se ve la imagen. Ese es el orden de las capas. Puedo cambiarle y aplicarle algunas transparencias, puedo aplicarle algunas fusiones, efectos, estilos de capas. Eso es lo bueno de trabajar con capas. Si tú lo trabajas directamente en el lienzo o en la imagen, estas herramientas no están activadas, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, la opacidad lo voy a bajar. Y ahí se ve la imagen junto con el fondo, ¿no? Eso es lo bueno de la capa. Entonces, al regreso, vamos a seguir ya explicándoles más lo que es la capa para ya empezar a hacer un diseñito y ya vayas aprendiendo lo que es el Photoshop. Es algo diferente, ya no es lo mismo que vas aprendiendo con otros programas, es algo diferente. Entonces regresamos. Ahorita les voy a subir este video y en breve estamos regresando para la segunda sesión. ¿Bien? Se me termina, ya me queda un minutito.
Cualquier preguntita ya me la van haciendo. No se olviden de colocar sus asistencias, ¿ya? Sus asistencias, comuníquense con el instituto si todavía no han pagado la mensualidad para que les den un tiempo o ustedes les digan qué fecha van a cancelar, pues, ¿no? Para no haya desorden. Regresamos en breve para seguir conociendo Photoshop.